Como dijimos, en este video... Me pegaste con la peluca en la cara. Bienvenidos a un nuevo episodio de Migrantas. Yo soy Grasa Guevara. Mi nombre es Taura. Y hoy vamos a estar hablando de RuPaul Drag Race, un formato en crisis. The library is open. En este video vamos a estar hablando, como dijo bien Grasas, de la crisis del formato RuPaul. Vamos a arrancar hablando de los lip syncs más importantes. No, mentira. Ya quisiera. Pero hay algunos muy buenos, quisiera. los podemos ver. Acá, sí, increíbles, bárbaro. Art. Vamos a empezar hablando de quién es RuPaul. Contame. Bueno, RuPaul es mi tío. You wish, Latina. You wish Latina. No, RuPaul es una de las drag queens más famosas a nivel mundial. Nació en 1960 en California, Estados Unidos, y más o menos adquirió popularidad en el año 93 cuando saca su éxito Supermodel of the World. 3 años más tarde, en el 96, empieza con The RuPaul Show, un reality, un talk show en Estados Unidos, donde invitaba gente, venía, traía y hacía. Y 2 años más tarde estuvo en el programa de Susana Jiménez. How are you? Oh my God. Importantísimo. Importantísimo. Yes. Antes que Susana pirara y empezara a querer matar a gente porque le roban. Basta, acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. Esta drag queen en el año 2009, después de tener su reality, después de tener un montón de singles y de álbumes musicales, porque RuPaul arrancó con la música, en el año 2009... Dale, fue muy bien con la música. No hubo mucho ahí. Shady bitch. Bueno, en 2009 medio que la pega. Dice, bueno, vamos a hacer un reality, vamos a agarrar American Next Top Model y vamos a darle una vuelta de tuerca. Vamos a meter a las maricas acá y vamos a hacer que hagan drag. Entonces así arrancó RuPaul Drag Race en el año 2009 con la temporada 1. Que es horrible. Tiene un filtro. Que tiene un filtro tremendo. Filtro. I have no words. RuPaul tiene 14 temporadas en Estados Unidos, 6 All Stars, 3 temporadas en UK, 2 temporadas en Australia, 2 en España, 1 en Holanda, no, 2 en Holanda, 2 en Canadá, 3 en Tailandia. Y se vienen más temporadas. Se viene Francia, nos está llenando de plata. I can't say that. Y lo que te preguntás también, ¿no? ¿Por qué invirtió en fracking, no? Digo, como la gran pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué invirtió en fracking? O sea, si tiene tanto esto, ¿por qué tiene que hacer mierda al mundo? I can't say that either. Oh, the fracking? No, not that. Oh. Yo quiero arrancar diciendo algo bueno. Dale, vamos por con algo primera bueno. vez en todo RuPaul. En todo Migrantas. En todo Migrantas voy a arrancar yo diciendo algo bueno. I'm not going to entertain drama, chaos, confusion, and madness. Voy a decir que en realidad RuPaul algo que tiene muy positivo es que es una plataforma para que un montón de drag queens se puedan hacer conocidas y puedan tener una visibilidad que no tendrían si no fuese por esta plataforma que existe. Se encargó de volverse multimillonaria y además llevar el drag a todo el mundo, podemos decir, ¿no? Tampoco quiero sonar... Pero sí. También hay una contrapartida de esto, que es que así como llevó el drag a un montón de lugares, también hizo que un montón de gente se cree que de repente es Michelle Visage y que puede tener el dedito y decir, porque tú drag esto y tú drag lo otro y tú drag lo otro. También sucede con RuPaul que lo que empieza a crear es una especie de monopolio al gusto particular y subjetivo de RuPaul. Como si RuPaul fuera el ente que habilita o no habilita lo que es drag en el mundo. No me Recordemos que el drag es arte y el arte es subjetivo. Por tanto, hay tantas maneras de hacer drag como maneras de hacer arte. Y eso me parece que es importantísimo mencionarlo, porque si no, parece que RuPaul es quien señala con el dedo lo que está bien y lo que está mal, y no es así. Have you ever watched the show? Que hay en nuestra sociedad que vemos este tipo de programas donde tiene estas dinámicas y las repetimos de una manera tan tóxica, odio esta palabra, pero sí me parece tóxica y también me parece muy tóxico algo que sucede, que es que hay muchas drag queens que van al show y que reciben amenazas de muerte por actitudes que por ahí no están buenas que tienen dentro del show y vos decís como, che,
todo bien, entiendo que a mí tampoco me gustó la actitud que tuvo ella en el show, pero bueno, nada, o sea, básicamente son 13, 14 personas encerradas en un hotel. Chicos, vayan a terapia, descarguen con una bolsa, no sé, háganse la paja, o sea, basta, ¿de qué esto? De mandar amenaza de muerte. What the fuck is going on in here on this day? También es cierto que el formato repite una lógica muy meritocrática a la hora de juzgar y además también incentiva todo el tiempo a la competencia. El formato RuPaul, no RuPaul en sí mismo, sino que ese formato norteamericano lo que es una extrapolación o una transposición de esta idea meritocrática y neoliberal de el sueño americano llevado al drag. Absolutely. Tenés que ser perfecta, tenés que ser hegemónica y tenés que tener cierto tipo de cuerpo y tenés que tener cierto tipo de habilidad para poder ganar, y si no, tenés que esforzar el quíntuple y tenés que llorar y tenés que sangrar para llegar a todo eso. Be prepared. We didn't have time to re-rehearse. Make it work. Make it work. Fucking make it happen. Sí, mismo también sucede con las corporalidades mucho un poco más grandes, con todo el colectivo de gordas, gordos y gordes, que los desafíos están diseñados para gente flaca. Es decir, ¿cuántas veces recuerdan ustedes de drag queens gordas que se hayan lesionado por hacer piruetas, o que se hayan lesionado y no hayan, y que tuvieran que volver en otra temporada porque tuvieron lesiones? O sea, llegó hasta lesionarse la gente. ¿Por qué? Porque muchos desafíos y muchos retos están planteados para ciertas corporalidades, y las personas que no tienen esas corporalidades o te matás y destruís para ganar el desafío o quedás fuera de la competencia. Nothing new, nothing changed, same old shit. Otra cosa positiva me parece que es que, por ejemplo, RuPaul al principio decía que solamente los varones cis podían hacer drag, y eso es algo que cambió con el tiempo y nos parece algo que está súper bueno. Además también me parece que algo importante es que, no sé si agradecerle a RuPaul, pero también agradecernos a todos nosotros, que cuando sucedió toda esta cuestión de llamar a RuPaul transfóbica, y con todo lo que pasó con Carmen Carrera, si no tienen vayan a Reddit, está todo ahí, con todo lo que pasó, que se la llamó durante mucho tiempo a RuPaul transfóbica, hubo ahí cierto ayornamiento. Digo, no nos olvidemos que RuPaul tiene 61 años, ¿ok? Es una abuela. Si estuviese en Argentina se tendría que jubilar en 4 años. Claro, digo, como no nos olvidemos de que es una señora, no excusándola, sino para ponernos en contexto. Entonces, cuando tuvo estos dichos transfóbicos, una de las cosas que hizo fue empezar a incluir a otros géneros, a otras personas dentro de la competencia, como vimos en otras temporadas, en otras versiones. There's room for everybody. Let's just say that. Miren cómo, si hacemos cambios a nivel social y cultural y cambiamos la mentalidad de las personas, RuPaul y los formatos televisivos tienen que cambiar, pero el cambio de estos formatos televisivos se da por una consecuencia de que logramos transformar las estructuras de la sociedad. Pero dejemos de policiarnos entre nosotras porque vemos o no vemos RuPaul. Ay no, vos estás apoyando una transfóbica. Como que, qué sé yo. Claro, es como el enemigo es tan grande afuera, chiques, tan grande, como peleémonos con ella, como no con RuPaul. Pero no le pidamos un programa norteamericano que cambie la sociedad. All of you guys think that I'm like nothing. ¿Cuándo hablaron de política? Cosa mala. Cosa mala. ¿Cuándo hablaron de política en RuPaul? Por favor, es terrible de lo despolitizados que están. Y después andan todos desesperados por sacar atrás, poniendo votá, registrate, votá. Es terrible. Nunca se tomaron un desafío que hablen de política en serio. Blame me for that. Antes de contarte por qué el formato RuPaul está en crisis, te decimos, suscríbete a nuestro canal. I need to add something. Sí, llegamos a los 1000 suscriptores en YouTube. ¡Qué grasa! Vamos a hacer un capítulo que sea Cherry Pie. La cultura de la cancelación y la edición en RuPaul. Silence! Muy bien, hoy hablábamos más temprano que el formato de RuPaul está en crisis. ¿Qué nos pasa? A ver, esto tampoco lo estamos teorizando nosotras, tampoco somos acá la nicha del drag. Pero me parece que después de un montón de temporadas les está costando un montón reinventarse. Las últimas temporadas están quedando muy parecidas entre sí. Ya el drag a nivel mundial, yo siempre digo, luego de la temporada 4, 5 y 6, el drag toma otro concepto, se vuelve mainstream. Ya dejó de ser un programa donde las drag queens iban con 3 vestidos y a coser y a dar lo mejor de cada una y a mostrar lo que tenían, para hacer un catálogo de diseñadores,
de joyería, de todo tipo de vestuaristas y diseñadores que hacen sus trajes para que las drag queen vayan a mostrarlo al show y de esa manera generen publicidad. Por eso me parece que está un poco en crisis hoy lo que está pasando en el show. I'm not gagging. Donde sí suceden cosas nuevas es en la calle, es en los pequeños lugares y es en todas las propuestas drag que están surgiendo por todos lados, como el canal de Migrantas. Nosotras, support your local drag. Suscríbete al canal. Y nos parece que justamente lo que hay que empezar a hacer es corrernos de este lugar de juzgar el drag y empezar a celebrar el drag, festejar el drag, hacer drag y utilizar al drag como una herramienta de transformación social y política para poder pensar que no, la vida no pasa por RuPaul sí o de RuPaul no. Me parece que el drag es hacer, probar, jugar, invitar a la gente a que se una a este juego hermoso del drag. Y la verdad es que no puedo. It's too much. Esto fue el formato en crisis de RuPaul. Espero que les haya gustado. Como saben, compartan que estas dos maricas se ganan la vida de hacer esto. Ojalá, todavía no. Ojalá, Tenemos que todavía llegar a no. 1000 suscriptores. Dale, ayuden a monetizarnos, porfa, dele, que la estamos metiendo un montón. Nada, gracias por estar del otro lado, gracias por ver los videos. Sigan compartiendo, que se vienen nuevas cositas. Y bueno, eso, miren RuPaul Drag Race. ¡No! ¡No había entendido nada! Quédense con lo lindo, porque el drag es hermoso, el drag es político y venimos a hacer eso. Bueno, chivo, o sea, la gente transpira, las drag queens transpiran, ¿ok? ¡Suscríbete a la concha de la lora!